desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor. Le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, vamos a la Biblia, hermanos, al libro del profeta Ezequiel. Una palabra para la iglesia hoy, me la dio la semana anterior. He estado meditando en ella, a ver cómo se la digo a la iglesia. Pero es la palabra de Dios, hermanos. Ezequiel capítulo 43. 43. Me dice un amén, hermano, si ya lo encontró. Bien, versículo 6 dice la palabra de Dios. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. Cristo viene por segunda vez, hermanos. Cristo literalmente posará sus pies sobre Jerusalén, hermanos. Amén. Esto no es el rapto, esta es la venida de Cristo a esta tierra durante el milenio, de ahí en adelante, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, resalte eso. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuernos muertos de sus reyes, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones. Esto habla ya de restauración, hermanos. Y sus cuerpos, los primeros versículos que leí habla de pasado, ahora habla de presente y de futuro. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, ojo, hermano, esta es la palabra, este es el centro del mensaje, el versículo central del mensaje. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Y así se llama el mensaje de hoy: entendiendo el diseño de la casa de Dios. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios por el mensaje, hermano. Bien, hermano, le puse el mensaje, me tocó semana anterior, me terminé de leer el profeta Ezequiel, y un hombre tremendo, hermano. Me tocó cuando leí el versículo 11 y sentí, hermano, que había algo que Dios le iba a decir a la iglesia. Por supuesto que no es un pasaje muy fácil de predicar, pero más allá de quedarnos, yo creo en las cosas por venir, más allá de tener en cuenta las dimensiones en metros, en codos, es lo que quiere hablarnos Dios
a través de esta palabra que aún no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Sé, hermano, las implicaciones escatológicas de este pasaje. Este pasaje, los capítulos 40 al 48, Dios le revela a Ezequiel un templo. Dios se lo revela a Ezequiel. Usted puede leerse con calma los capítulos 40 al 48 hasta terminar. Y Dios le está revelando a Ezequiel el templo en el milenio. El templo, el futuro templo, hermanos, restaurado. Estamos hablando de un templo físico, hermanos. Hay discusiones en torno a esto. Hay unos que dicen, hermanos, por supuesto, hermanos, que dicen que el templo es espiritual. Sí, pero aquí habla de cosas muy específicas que competen a la nación de Israel y además que está en unidad con toda la profecía bíblica. Aún Apocalipsis habla de mí del templo, del templo. Entonces, este pasaje tiene que ver literal con la construcción la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Se construirá en Jerusalén, donde hoy está, hermanos, ese espacio ocupado. Hermanos, mire hasta lo simbólico, lo profético que esto es. Dios, hermano, vea, hoy meditaba muy temprano cómo es que Dios se puede enamorar de un lugar aquí en la tierra. Ese lugar es Jerusalén. Amén. Ese lugar es Jerusalén. Entonces, la nación de Israel, como abandonó a Dios, ahora Dios permitió que otro ocupara ese lugar. Ahí está, hermano, que es un culto tremendo de adoración de los musulmanes, hermanos. Y si ponemos lógica humana, hermano, vea, sería un imposible que otra vez Israel volviera a construir el templo en ese lugar. Pero esto no se trata de lógica humana. Esto se trata del poder de Dios, de que pasarán el cielo y la tierra, pero ninguna coma, ninguna tilde dejará de cumplirse, porque toda la palabra de Dios tiene que cumplirse. ¿Cuántos creen esto, hermano? Entonces, estamos hablando, hermano, y por supuesto no voy a entrar a hablar de estas cosas, sino de la aplicación de la palabra que Dios me dio para la iglesia hoy. En los capítulos, como había dicho, 40, 48, Ezequiel tiene una visión del templo. Y ese templo, como lo dije, se va a reconstruir. Y de una manera real, de una manera poderosa, la gloria de Dios va a venir a ese lugar. Y para siempre, como lo dice 2 veces en este corto pasaje, 2 veces estará el Señor en el milenio para siempre. Oiga, hermano, esto me asombra. Como Dios, hermanos, por supuesto, hoy no vemos que Dios habita en templos. Dios no habita en templos de piedra. Métase eso en la cabeza. Este mensaje tiene una aplicación del templo, por el templo espiritual. Pero con todo me asombra de que Dios, hermanos, quiera reconstruir el templo de Jerusalén. Quizás, hermanos, como el milenio será un tiempo donde todo se hará en el orden y en los principios de Dios. Así creo, hermanos, una de las cosas que Dios hará con el templo es volver a la esencia de lo que Él quería delante del pueblo y delante del mundo. Porque no en vano dice nuestro Señor Jesucristo de que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso se cumplirá perfectamente en el reino milenial de Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Tenemos que amar estas cosas, enamorarnos de estas cosas, hermanos. Entonces, el templo que está hablando Ezequiel será el templo del milenio. No fue el templo de Herodes. Estaban mirando un poco las dimensiones, hermanos, de todo lo que Dios ha venido haciendo con el templo desde la época del tabernáculo. Hermano, me quedé bien asombrado. Es más, se los digo así francamente, no había hecho ese análisis sino hasta ayer. El tabernáculo tiene sus dimensiones, tuvo sus dimensiones. Ahí está en un codo, pero se puede trasladar a metros. El templo de Jerusalén tuvo en la época de Salomón tuvo sus dimensiones.
La restauración del templo en tiempos de Herodes también. Y la del milenio también. ¿A dónde voy con esto? Que cada vez, hermanos, el tabernáculo tiene unas dimensiones. El templo de Salomón las tuvo, pero fueron mayor que el tabernáculo. Mire esto, hermano. El templo de Herodes fue más grande la dimensión que aún el tabernáculo, el templo de Salomón, y fue más grande. Ahora, el templo que describe aquí Ezequiel todavía es mucho más grande. Me atrevo a decir que aún 6 veces más grande que el templo de Salomón. ¿Qué me habla esto, hermano? Vea, que Dios, conforme pasan las etapas en que Dios se revela, hermano, Dios quiere algo más grande para con su iglesia, para con su pueblo. ¿Cuántos lo están recibiendo, hermanos? Dios quiere algo más grande porque, hermano, al final no habrá templo, porque Dios será nuestro templo, Él habitando aquí en la Nueva Jerusalén, en la tierra, hermano. Y ni siquiera el mensaje, simplemente, hermano, que estoy, hermano, con un corazón grande con estas cosas que serán una realidad. Y la iglesia no puede, hermano, desprenderse de las realidades eternas, de las realidades, hermanos, que van a quedar. El templo de Jerusalén, hermano, vea, la Nueva Jerusalén será impresionante. Una ciudad cuadrangular, al menos su base de 12,000 estadios de largo, ancho y alto. Oiga, 12,000 estadios sería 2 millones, más de 2 millones de metros. O sea, una ciudad de alto de 2,000 kilómetros. Perdone si no sé, si estoy haciendo bien las cuentas. Pero será una ciudad impresionante de ancho y de alto y de largo. Y aquí hay principios, hermanos, en este pasaje que hoy Dios le va a hablar a la iglesia. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia, la santa unción. Los capítulos 40 al 48, lo digo de nuevo, Dios habla, le da una visión a Ezequiel acerca de la visión del templo a futuro. Pero me llama la atención de que esto será lleno de la gloria de Dios. Pero en los capítulos 8 al 11, usted lo busca después, Ezequiel, tú tienes una visión del templo de Jerusalén profanado. Es decir, hermano, que Dios siempre está pensando en restaurar. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero hay condiciones para la restauración. Usted lo ha escuchado en 2 de Crónicas 20:14. Y mi pueblo se humilla, orare, buscare mi rostro y se apartarles de sus malos caminos, yo responderé su oración, oiré de los cielos y sanaré su pecado y sanaré su tierra. Hay condiciones para la restauración. Esto no fue la visión del templo de Herodes, porque a fin de cuentas Jesucristo profetizó que acerca de ese templo que no quedaría piedra sobre piedra. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Qué tremendo que Cristo viene a la tierra, aún su pueblo lo rechaza. Y dice la palabra de Dios, Jesús lo dice en Lucas 13, 35 y en Mateo 23, 38. Dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta hasta el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y esto sucederá en el milenio. Ahora, Ezequiel en estos capítulos está interesado, Dios hablando a través de Ezequiel, en que su casa no sea profanada. Mire, tiene que haber, hermano, el principio, hermanos, si bien Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, hay principios que todavía se aplican a nuestra vida. Uno no puede coger la iglesia para lo que sea. Pero más allá es el templo espiritual de Dios. Dios no quiere que su pueblo tenga su cuerpo. Nosotros, hermano, increíble. Yo no sé si usted tiene la dimensión de esto, pero este cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Para que no le echemos alcohol, para que no le echemos cigarrillo, para que no estemos haciendo cosas indebidas con el cuerpo. Este cuerpo le pertenece a Dios y Dios reacciona cuando hay profanación en su templo.
Y también, hermanos, si nos unimos todos, vamos a ver que hoy estamos reunidos como el cuerpo de Cristo en un templo físico. Porque Dios quiere, hermanos, la pureza, y Dios quiere, hermanos, que su pueblo no sea profanado. Dios intervino, hermanos, porque Dios interviene en la profanación cuando no hay seriedad, hermanos. Jeremías capítulo 10, versículo 3. Dice una de las maneras como las cuales se puede profanar el templo. Y es que el pueblo de Dios se vaya detrás de vanidades. Jeremías dice, las costumbres de los pueblos, habla de los pueblos, son vanidad. Ojo, las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Vanidad. ¿Qué son los carnavales? ¿Aló? ¿Qué son las corralejas? Vanidad. ¿Qué es la Navidad? Vanidad. Y tristemente la iglesia se está yendo detrás de todas esas cosas. La iglesia se está quedando en la forma. La iglesia todavía está acomodándose a lo que hacen los pueblos. Y por Israel haber hecho lo que hacían los pueblos, le vino, hermanos, una desmejoría moral, una desmejoría religiosa en sus costumbres. Tan es así que hoy es difícil, hermano, sacar de los corazones eventos religiosos como el tema de la Navidad. Algunos pueden, hermanos, chocar porque todavía tenemos eso pegado desde nuestra infancia. Una fiesta que deja, hermanos, muerte, droga, alcohol a nivel mundial. Y la iglesia, hermanos, no puede caer, hermanos, en permitir que su templo sea profanado. Los mismos programas de televisión lo está viendo la iglesia. Las mismas actitudes, la misma moda del mundo la hace la iglesia. Hermanos, y uno está enseñando la palabra, pero usted es el que tiene que tomar la decisión de que su cuerpo no sea profanado. Llega un tiempo, hermano, en que uno le enseña a los niños, pero llega un tiempo en que la persona decide a quién van a seguir. Josué no tuvo ese choque. Él tenía su conciencia tranquila. Él pudo contemplar que pronto se iba a morir. Y él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, no sé ustedes. Jeremías dijo que las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Y qué hace el pueblo yéndose detrás de vanidades? ¿Sabe lo que significa vanidad en la Biblia? Significa humo. Humo, humo. Es como si tú metieras en la bolsa humo y la vas a abrir, lo que sale es nada, puro humo, porque no hay nada dentro. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y así como Ezequiel habló de la gloria futura del templo, así también, hermanos, por toda la historia bíblica vemos ese mismo patrón de Dios queriendo llenar a su pueblo y que su pueblo saque de su corazón el humo y la vanidad que tiene adentro. Lo hizo con el tabernáculo. Dios llenó el tabernáculo con la columna de nube y la columna de fuego. Lo hizo con el templo de Salomón. No podían ministrar a causa de la nube. Fue lleno ese lugar. Pero qué extraño. Y pasará en el milenio. Pero qué extraño que Jesús vino, hermanos, al mundo y su pueblo lo rechazó. Y por eso dijo, esta casa os es dejada desierta. Te puedes preguntar, hermanos, hasta ahora, ¿cómo hemos entendido, hermanos, lo que es la vida con Dios? Vea, Dios, hermanos, quiere restaurar, pero Dios también quiere el trabajo del pueblo. Dios, hermanos, hay gente que puede decir lo contrario, pero algunas cosas Dios no las hará si su pueblo no las hace. Usted puede leerse con detenimiento, no quiero buscarlo ahora porque
porque nos demoraríamos, porque vamos a buscar otras citas bíblicas, que en tiempos de Esdras, Dios le toca el corazón a un impío, al rey Darío. Mire, hermanos, hasta cómo Dios utiliza a la gente mundana. Dios le toca al corazón a un rey pagano. Todo para que fuese restaurado el templo en tiempo de Esdras. Los que se han leído Esdras, usted sabe, Esdras Dios lo utiliza para levantar el templo, el culto, para restaurar físicamente el templo. Estaba destruido, porque Dios estaba interesado en llenar una casa que fue profanada, porque Dios es así. Dios manda juicio cuando se profana su casa, pero también Dios quiere restaurar su casa. ¿Cuántos están siguiendo el mensaje, hermano? Pero me llama la atención, hermanos, que bastó una carta de los enemigos de Dios. Mire, hermano, el impacto que esto puede tener en el plano espiritual. Bastó una carta de los enemigos de Dios para detener la obra en tiempos de Esdras. ¿Cuántos me están siguiendo? Oiga, una carta que envíe Satanás. Demonios, ejecútenla. Estos son principios que se ejecutan en el plano espiritual y material. Satanás hace cartas, aunque usted no lo crea, porque él es príncipe, él emite decretos para maldecir. Y una carta de los enemigos del pueblo bastó para que detuvieran la obra hasta el año segundo del rey Darío. Por eso está entre capítulo 4 y 5 de Esdras. En ese paso de capítulo 4 al 5, ahí cabe el libro del profeta Ageo. ¿Cuántos me están siguiendo el mensaje? Ahí cabe el libro del profeta Ageo. Y usted se va a encontrar que vino palabra de Jehová al profeta Ageo y les dice: esta casa está desierta y ustedes están acomodados en sus propias casas, trabajos y quehaceres. Ojo, se lo dice Dios en un tiempo en que ellos podrían o pudieran haber tenido la justificación de haber dejado la casa desierta. Hubieran dicho: no, es que el rey, creo que fuera Artajerjes, dijo: detengan la obra hasta que averigüemos qué fue lo que escribieron los otros reyes. O sea, tenían toda la justificación completa para dejar de hacer la obra de Dios. Y viene Dios y les llama la atención y les dice: ¿por qué mi pueblo dice que este no es el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Estamos hablando de la obra espiritual de Dios, de que la iglesia se siga extendiendo, se siga expandiendo. ¿Por qué, hermanos, pudiera llegar al corazón del pueblo de Dios el pensamiento de decir: esta no es la iglesia donde Dios me sembró, ese no es el pastor, ese no es el mensaje, ese no es el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada? No es el tiempo de venir a la oración, a los evangelismos, no es el tiempo. Oiga, qué tremendo. Y viene Dios y le dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Hermano, blanco es, gallina lo pone. ¿Por qué Dios cerró los cielos sobre ellos? Sencillo, hermanos. Porque debiendo trabajar en la obra, no dejaron, no quisieron trabajar. El asunto era que ellos, aunque hubiesen tenido el decreto de una autoridad, ellos no estaban obligados a cumplir ese decreto, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé si estamos comprendiendo, hermanos. Por eso se detuvo de los cielos. Así que si queremos ver cielos abiertos, hermanos, creo que la iglesia debe volverse a hacer la obra de Dios completa, al menos la mayoría. ¿Por qué? Porque, hermano, así como Dios ordenó reconstruir el templo, era porque Él quería restaurar los sacrificios en los tiempos de Esdras. Y de hecho que fue restaurado.
Y de hecho que vino un avivamiento en los tiempos de Esdras, hermano, trabajo que no hizo él solo, igual en los tiempos de Nehemías, que son contemporáneos. Entonces, hermano, sin tanta parla, como dicen los vendedores de los buses, sin tanto cuento, cuando el pueblo de Dios trabaja y hace la obra de Dios, se abren los cielos. Habla. Sencillo, hermanos. Sencillo, hermanos, sin tanta enredo, cuando hacemos la obra de Dios. Y yo creo en el ayuno. Y yo creo en la oración. Y yo creo en la vigilia. Pero nada, hermanos, servirá si no hay un pueblo con un corazón dispuesto para Dios. Aló. Nada servirá, absolutamente nada, si no hay un corazón dispuesto para Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastor, que ha dicho con el pasaje que leyó de Ezequiel? Pues tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque, hermanos, por supuesto no se leyeron los 8 capítulos, pero ahí están las dimensiones del futuro templo. Les pregunto, ¿quién hizo esas dimensiones? ¿Quién me dice? Dios. Dios. ¿Y por qué Dios le dice a Ezequiel esas dimensiones? Una pregunta muy sencilla. Llévelo al plano arquitectónico. ¿Por qué cuando viene el arquitecto le dice, aquí están los planos, maestro de obra? ¿Qué le está dando el arquitecto al maestro de obra? Dilo. Pero dilo en el lenguaje arquitectónico. El diseño. Ahí es donde quiero llegar. Dios le dio a Ezequiel el diseño para que hiciera el templo. Es decir, en pocas palabras, ¿cómo se mueve Dios? ¿Ah? Vamos, ungido. ¿Cómo se mueve Dios? Por un diseño que Él mismo hace. Aló. Todo tiene un diseño, todo. La adoración tiene un diseño, el arca, el tabernáculo, el templo, todo. Porque Dios no es desordenado, Dios no improvisa. Tiene un diseño. Ahora el diseño son los principios. Ahora no vamos ahora a construir un templo con las dimensiones que están aquí en el templo de Jerusalén. Y el que lo quiera hacer, que lo haga, pero eso no va a tener ningún impacto espiritual. Dios siempre va a establecer un diseño para que su pueblo lo ejecute. Números capítulo 3. Vaya conmigo a Números. Esto sí me gusta. Algo les compartía, hermanos, y cuando se los compartí al grupo de discipulado, yo dije, Señor, yo sé que esta es la palabra para este domingo. Números capítulo 3. Mire el diseño, hermanos, que había en el tabernáculo. Esto es tremendo. Y es algo tan simple. Números capítulo 3. Y tiene que ver con lo que dijo Esdras. Números capítulo 3, versículo 16. Dice, capítulo 3, censo y deberes de los levitas. Censo y deberes de los levitas. Los hijos de Leví eran los encargados de la administración del templo, de todo lo que tenía que ver con el servicio. Y Leví tuvo 3 hijos. ¿Cuáles eran los 3 hijos de Leví? Versículo 17. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón, por supuesto, cada uno de ellos tuvo familias. Y ellos poblaron, hermanos, e inundaron, hermanos, ellos tienen una mentalidad prolífica, los israelitas todavía, gente de familias numerosas. Bueno, el asunto es que cada familia, que cada clan tenía que obedecer al diseño de Dios. Miren lo que dice el versículo 25. Lo que tenían que hacer los hijos de Gersón. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo
O sea, ellos se encargaban de envolver la tienda. El Espíritu Santo decía, nos movemos. Ya ellos sabían, no tenían que decirles nada. Decía, ellos estaban encargados del tabernáculo, estaban encargados de la tienda, de la cubierta, de la cortina, de las cortinas del atrio y las cortinas de la puerta del atrio y que está junto al tabernáculo. Esto lo hacían los gersonitas. Los coatitas, versículo 31, dice, a cargo de ellos, de los coatitas, en el versículo 30 estarán el arca. Ellos se encargaban, hermano, nadie más podía tocar el arca. Por eso que Pérez Uza se murió cuando quiso, hermanos, imprudentemente tocar el arca. Esa no era función de él, eran de los coatitas. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran el velo con todo su servicio. Y a cargo de los meraritas, versículo 36, estarán la custodia de las tablas, el tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, sus enseres y todo su servicio, etcétera, etcétera, las estacas, la cuerda, etcétera. Hermanos, había un diseño que Dios había establecido y ese diseño lo cumplieron. Mire, hermano, no veo en la Biblia, no lo veo que ellos fueron castigados porque dejaron de hacer la obra. Aló. No veo, hermanos, a ningún líder, hermanos, llamándole la atención por familias porque no hacían la obra ni lo que le tocaba hacer. Antes pecaron por exceso que por defecto. ¿Quiénes pecaron por exceso? Coré. Querían el sacerdocio. La rebelión de Coré tuvo un alto precio. Murieron miles. Moisés le dice a los coreitas, anhelan también el sacerdocio. Mira, hermanos, que esto obedece a un llamado. Y le dice Moisés, ¿les parece poco? ¿Les parece poco que Dios los haya llamado al ministerio de la casa de Jehová para que le sirváis, pero como coreitas, no como sacerdotes, no como sumo sacerdote? ¿Quién pecó por exceso? Nadab y Abiú. Usted sabe la historia, le presentaron un fuego extraño. Ahí está descrito en el libro de Números, el capítulo anterior a ese pasaje. Ellos vieron la gloria de Dios. Ahora ellos le presentan un fuego extraño. Pero, hermanos, en el servicio del día a día, yo no veo la desidia de ellos al servicio. Porque ellos fueron respetuosos con el diseño de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Por supuesto que ahora no hay clanes. Ahora todos somos sacerdotes. Pero el principio de delegar el trabajo y de que cada persona haga lo que tenga que hacer, hermano, ese principio se conserva. Por eso, en los tiempos de Esdras, se fueron a sus casas y Dios les cortó el chorro. No busquemos la fiebre en las sábanas. Ellos se fueron a descansar porque estaban cansados. Ellos estaban dedicados a sus hogares. Y Dios no está ordenando que descuidemos el hogar. Pero Dios es primero. ¿Cuánta gente no pospone la obra de Dios por tantas cosas? Que tengo que lavar, que la plancha, que no sé qué más, que el blower porque ya después a las 5 de la tarde ya no hay más blower, y la obra de Dios afuera. Bueno, aquí está el principio de que se detiene el fluir de la bendición, hermano, y le escogió a todos. No dice que fulano y que fulana y que fulana, no, le escogió a todos, porque en la gran masa había una desidia por la obra de Dios. Vea, qué tremendo, hermano, vea, allí en el tabernáculo habían tenedores, habían tenazas, habían palas para sacar la basura, porque la ceniza, la leña, el carbón producía basura, los sacrificios producían basura. Y yo creo, hermanos,
que si Dios me puso, hermano, ya van 10 días con este mensaje, es porque Dios quiere, hermanos, restaurar debidamente. No es que Dios no quiera, es a ver si nosotros le dejamos. Nunca vi excusas a ellos para servir, jamás. No les vi a ellos dobles agendas, pretensiones ocultas, jamás. Ellos sirvieron hasta el final con las cosas que tenían que servir. Aún por la cabeza fue que se empezaron a desviar, pero a los ídolos. Pero estoy hablando del trabajo diario, hermanos. Ellos fueron intachables, por decirlo en sentido general, porque ellos obedecían a un diseño. Hay un diseño, hermanos. ¿Por qué Dios insiste en el diseño del templo futuro? Porque Dios está interesado en un orden. Y nos vamos a desgastar, nos vamos a quedar calvos, nos vamos a morir del cansancio, se nos va a secar la garganta si no hay un pueblo que obedece al diseño de Dios. Un pueblo que vaya detrás de su propio. Hermanos, a veces miro a un pueblo que se está autoapacentando. Nos estamos autoapacentando. Y la verdadera necesidad está en la calle, está en las almas. ¿A quién te ha puesto Dios para que invites a este lugar? Nadie. Dios no te ha dicho. Dios no te ha hablado en años, en meses, para que invites a alguien a este lugar. Ay, pastor, para si usted hablara más lindo, yo se invitaría. No. Esto es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué tú sí te has quedado y estás pensando que tú eres mayor que el Espíritu Santo? Porque estamos, hermanos, menospreciando la obra donde Dios nos ha puesto. Y esto se va a cumplir a cabalidad, porque Dios cumple su palabra. Y podemos hacer malabares, podemos tener estrategias para esto, para aquello, pero hermanos, si hay trabajo, y no estoy hablando del trabajo seco, estoy hablando de la disposición del corazón, gente que trabaja en la obra, gente que se muestra que ama a Dios. Aló, perdone que no son frases amables, pero hermanos, si me amáis, obedeced mis mandamientos. A todos aquí en este lugar, en todas las iglesias del mundo, Dios le ha mandado a hacer algo a cada uno de los que aquí están. ¿Estás obedeciendo el diseño de Dios? Te pregunto. ¿Prefieres ver los toros desde allá afuera, desde la tarima, y no involucrarte en enterrarle las banderillas al toro? ¿A cuánto le gustan las corralejas aquí? Ellos saben lo que estoy hablando. Porque Dios se lo dijo a un pueblo, ni siquiera a los que están llegando, porque Dios también es de orden. Hay un diseño que Dios ha establecido para su casa. Ellos tenían un trabajo impecable, hermanos. Yo no sé, yo trato de buscar a ver cómo los cuatitas se quedaron durmiendo el domingo. Yo trato de ver eso, pero yo no veo pasaje de eso. Ellos eran los encargados del arca. Eran tan cuidadosos los cuatitas que por ahí hay un pasaje en que cuando llevaban el arca la tenían que cubrir para que los curiosos no levantaran el arca, o sea, la tapa para ver qué había adentro. Se morían. Ellos cumplieron eso a cabalidad. Yo quiero, hermanos, pedirle a Dios, a usted, que deje que Dios le toque el corazón. Porque hay cortinas en esta casa que necesitan ser ajustadas. Hay cuerdas que necesitan ser bien apalancadas allá abajo en la tierra. Yo no creo que esté en vano esa palabra de ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus habitaciones. Cada vez que se mete más, hermanos, fíjense lo que les decía ahorita. Dios fue avanzando en el tamaño de la dimensión del templo. Y no crea que la responsabilidad va a ser menor. No puede ser que Dios esté avanzando en el tamaño del templo y la responsabilidad en algunos vaya disminuyendo. Eso no es evangelio, hermanos. Eso no corresponde al diseño de Dios.
Dios se metió con esto. Devuélvase a Ezequiel 46. Y aquí viene Dios y da las condiciones de la restauración. En el capítulo 46 de Ezequiel, Dios da las condiciones para la restauración. Es que queremos ganarle a Dios. Y Dios, hermanos, con la gente dispuesta va a avanzar. Dice el versículo 8 de que solamente mediaba un muro entre la pared de ellos, porque de alguna manera, hermanos, en el área del templo, de alguna manera la habitación de los reyes, el palacio de los reyes quedaba prácticamente dentro de esa área del templo. Por eso aquí habla del contrafuerte. El contrafuerte es una fortaleza. Los palacios de los reyes eran una fortaleza. Pero lo que me llama la atención era que mediaba solo una pared entre mí y ellos. Esta pared, hermanos, sí, queremos restauración. Esta pared nos está hablando de separación. ¿Usted cree, hermanos, que viendo las novelas, los programas mundanos, usted cree que hay separación en el pueblo de Dios? ¿Por qué se nos ha olvidado de que Dios es 3 veces santo? Habacuc dice que Él es muy puro de ojos para ver el mal. ¿Cómo el pueblo de Dios se va a deleitar en la inmundicia? En mensajes inmundos, por correo, por WhatsApp, por internet. Porque se nos olvida muchas veces de que hay una separación entre Dios y nosotros. No es por el tema de la santidad. Ellos, dice la Biblia, han contaminado a mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Dios le revela a Ezequiel el estado del templo, de las cámaras de los sacerdotes. Ya para ese tiempo, ya estaba destruido el templo en el tiempo de Ezequiel. Pero Dios le muestra una visión de cómo estaban las cámaras de los sacerdotes. Tenían dibujos de abominaciones que Dios prohibió. ¿Qué dibujo de abominaciones hay todavía en nuestro corazón? Que Dios las prohibió y todavía nosotros las contemplamos. Porque nos hemos olvidado del muro de separación entre Dios y nosotros. Y Dios nos quiere acercar a través de la sangre de Cristo. No puede ser que un pueblo se vaya detrás de vanidades. Usted tiene, hermanos, que ir conforme va avanzando. Usted tiene que mirar qué es lo vano que usted debe rechazar. Vanidad, todo lo que es vanidad, hermano, vea, tan es así que Jesús lo dice en una sola palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera. Todo lo que no está en mí es mentira, falsedad y muerte. Oiga, la iglesia está creyendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nos estamos centrando en Cristo, sabiendo que por fuera de Cristo estamos muy mal. Y no es de decir con nuestra mente: yo creo en Dios, yo creo en Cristo, porque lo podemos creer mentalmente. Es que nuestra vida esté entregada a Él. A Él. Pablo tenía ese deseo. Dios mío, entrando en años, dice, a fin de conocerle. A mí eso me cautiva de Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces, si queremos restauración, tenemos que irnos al diseño de Dios. Y el primer diseño es recordar que hay una pared de santidad que nos tiene que separar del mundo, de las cosas del mundo, de los principios, de la ética del mundo. Si queremos restauración, número 2, mire, el versículo 9 lo ratifica. Es que tenemos que rechazar los cuerpos de los muertos. ¿Sabía que el principio que Dios le dice a Sansón, a los nazareos, no nazarenos, todavía se aplica a nosotros? Estoy hablando de principio. Y es no tocar muerto. Sansón no podía tocar muerto, ni animal muerto, ni familiar muerto, ni tomar vino, ni nada de lo que se pareciera al vino, nada de lo que pudiera oler a fermentación. Hoy tanta modernidad, hermanos, con el tema de la gracia. No se descalche ahora en diciembre. Un testimonio vale más que 1000 palabras. No se descache. Vale más, hermanos, obedecer a Dios
antes que a los hombres. Versículo 9 dice: arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes. ¿Para qué? Versículo 9 al final dice: y es promesa de Dios. Alejemos los pensamientos muertos que están obstaculizando el mover de Dios en la casa. Y dice: y habitaré en medio de ellos para siempre. O sea, es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, pero su pueblo tiene que sacar lo muerto. Pero queremos sacar lo muerto, hermano. Lo queremos sacar. A fin de cuentas, nosotros somos templo. ¿Cómo va a habitar el Espíritu Santo y nosotros ahí mismo? Eso es imposible. Eso es imposible, hermano. Número 3, condiciones para que baje la gloria, para que Dios descienda. Versículo 10 de Ezequiel 43 dice: esto me gusta, hermanos, porque si no hay arrepentimiento, yo pienso a veces que hasta el pueblo de Dios no entiende lo que es el arrepentimiento, hermano. Versículo 2 dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Y dice: y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Avergonzarse de los pecados. Esto me habla de arrepentimiento. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? Hay cristianos que se ofenden con el término. A veces cuando uno dice: dile al hermano que está a tu lado y le arrepiéntete. O sea, oiga, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente. Aló. ¿Sabes por qué la mayoría de la iglesia llega tarde? Porque no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Te arrepentiste en tu trabajo, por eso llegas temprano. Dígame. ¿Sabes por qué la iglesia está en su mismo ciclo vicioso? Porque no tiene un cambio de mente. Oye, a Dios le agrada la llegadera tarde. Yo voy a ver, porque yo voy a agradar a Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Sabes por qué la iglesia cree que puede seguir pecando impunemente? Porque todavía no se ha arrepentido, no ha tenido una renovación en la mente. Ahí dice: avergüéncense. Avergüéncense de sus pecados. La iglesia tiene que avergonzarse de permitir la división, el chisme, la murmuración. Eso le da a Dios vergüenza. Y si la persona cambia para no volverlo a hacer, entonces es que la persona se arrepintió. Y no es que de cuando en cuando, en meses a futuro, lo volvamos a hacer. Arrepentimiento. Dios dice: arrepiéntete, avergüénzate de tus pecados. Eso me habla de arrepentimiento. Y esto, hermanos, que acabo de decir, está ligado a lo que viene. Y puedo, hermanos, por este pasaje entender muchas cosas que pasan. Las pude entender. Porque fíjate que el versículo 10 dice: avergüéncense y midan el diseño de la casa. Y hay un diseño, ministerios que tienen que surgir en la iglesia, por la necesidad de la iglesia, por la organización de la iglesia. Pero ¿sabes por qué la gente no entiende el diseño de la iglesia donde está sembrado? Porque no se arrepiente. ¿Sabes por qué les cuesta trabajo apoyar y servir? Porque no tienen una renovación de la mente. Están mirándose, hermanos, sus casas artesonadas, y Dios les corta el chorro. Y el trabajo así es muy difícil. Y mira lo que dice el versículo 11. Dice: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, es decir, y si se arrepienten, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si hay una renovación de la mente? Ahí dice en la Biblia. Vas a entender el diseño de la casa de Dios. Aló. Si hay arrepentimiento, entenderás el diseño. A mí me duele Ceballos, pero sé que muchos no han entendido el diseño de Dios para Ceballos. No.
No. Una clase que reciban los niños cada 15 días, eso no es nada. Y no desmerito el trabajo, Jorge, que estás haciendo. Y síguelo haciendo. Pero todavía no hemos entendido el diseño. Cuando tú avanzas un peldaño de la escalera, ya ellos se han bajado la escalera 10 veces. Ya ellos la han llenado de vulgaridades. Ya ellos han visto 50, 100 programas de televisión de 15 en 15. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el diseño en donde estamos sembrados. Es fácil, hermanos, estar en una iglesia donde uno llega y está el televisor, el aire, la tecnología, el videobeam. Claro, la gente se siente realizada. Pero ¿quién trabaja por eso en esta casa? ¿Por qué le estamos dejando eso a unos cuantos? Yo en estas 3 semanas, hermano, Dios me ha estado revolucionando cosas. Estoy pidiendo cosas a Dios que me lo reservo. Y no es contra la iglesia, ni es contra ustedes, no se preocupen. Pero sí le he hecho a Dios cuestionamientos serios. Y estoy esperando respuesta de Dios. Sé que la próxima respuesta será de Dios. Y si se avergonzaren, hazles entender el diseño de la casa. Toda iglesia, hermano, toda iglesia tiene reglas internas por el orden, para el desarrollo propio de la iglesia. Y esto no raya nada en contra. Hay gente que es tan espiritual que todo lo quieren llevar. ¿Y dónde está la Biblia? ¿Y dónde está la Biblia? ¿Y dónde está la Biblia? Es que nuestro fundamento es bíblico, pero pudiera haber una orden, hermano. Entonces no usemos ni piano, porque el piano no está ni en la Biblia. Aló, usted se ríe, pero hay iglesias así. Oiga, entonces vamos a utilizar la zampoña, todo, y la música hebrea, pero la música de acá, de Latinoamérica, no. Oiga, increíble. Dios mío, no sé si estamos entendiendo, hermano. Aquí no vamos a inventar principios, no vamos a inventar mandatos nuevos, pero hay reglamentos internos, hermanos, que obviamente se basan, tienen el fundamento bíblico, que es para el desarrollo de la iglesia. Dios mío. Y no sé si sabía que un tiempo el piano estuvo prohibido en las iglesias y el violín. Dios mío. Me gusta este versículo 11. Hay disposiciones. Aquí hay salidas y aquí hay entradas. Aquí hay discipulados. Ahora está, hermanos, armándose el ministerio de la mujer. Hay que apoyarlo, hermanos. Y hay que aprender a la persona que se encargue de esto. Son formas. Y todas las descripciones y todas las configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos. ¿Cuánta hay gente que rechaza estas pequeñas cositas? Yo, hermanos, que no me inventen, vamos a hacer esto allá. Ah, bueno, pero tú me ayudas. Yo con las cosas que tenemos, hermanos, yo estoy cogiendo fuerza también como usted. Yo me desgasto como usted y quizás hasta más. Quizás usted se relaja, se distrae del trabajo, está trabajando, pero yo estoy aquí metido en esto, hermano. Y a veces pesa más la opresión mental que la física. Entonces hay mandamientos que hay que guardar. Dice, ojo, que Dios los da, los diseños, para que guarden toda su forma. Lo estoy aplicando, hermano. No estoy haciendo cosas indebidas. Estoy hablando de los principios que están aquí aplicados acá a esta hora. Para que guarden toda su forma y todas sus reglas. ¿Y qué más? Y las pongan por obra. Y a esto aquí me está hablando de obediencia. Hay un trabajo que hacer, hermanos. Si entendiéramos el impacto poderoso que tiene la iglesia. Te estoy hablando de cuerpo de Cristo, no estoy hablándote de organización. Por allá, hermanos, no me acuerdo mucho la fecha. Por allá, años 1700, había una reina de Escocia, se llamaba María la Sanguinaria. Para ese tiempo había un avivador, John Knox, me parece que se llamaba. No sé si alguien lo ha escuchado.
¿Sabe? Este hombre oraba, la oración de este hombre, y Dios le cumplió la oración a John Knox en tiempos de María la Sanguinaria, que fue reina de Escocia. John Knox decía: dame Escocia o me muero. Y María la Sanguinaria sabía del calibre espiritual de este hombre. ¿Y sabes qué llegó a decir ella, María la Sanguinaria? La política. Decía: le tengo más miedo a la oración de ese predicador de John Knox que a el ejército de toda Europa. Mire el peso y la dimensión, hermanos, de la oración de este hombre. Yo le creo a la oración que estamos haciendo en este lugar, ya sea martes o viernes, le creo. Quisiera a que se abriera otro grupo adicional más, pero ¿quién, hermanos, entiende el diseño de esta casa? ¿Por qué, hermano, le hemos querido entregar a Satanás la basura que quedó y nadie recoge la basura? Ha costado recoger los escombros. Esta mañana a barrer, y se les ha dicho a los servidores 7:40. Eso desgasta. Eso no es entender el diseño de la casa. Es que tenemos que organizarnos de tal manera que a Dios se le cumpla. Así usted eliminará su excusa. Que la tarea del niño, que el pañal, que se fue el agua, que se me olvidó planchar y se fue la luz. Entonces todo cuádrelo el día anterior para tener un diseño claro y que Dios sea agradado de que hay un pueblo que le honra de todo corazón. Nunca hacemos esto mañana. Vaya usted, dígale al jefe: jefe, se fue el agua. Ah, bueno, ¿y qué pasa? Vente, así sin bañarte. Así espantas a los clientes, no importa, pero vente. Porque es que tenemos que entender el diseño de la casa de Dios, donde tú estás sembrado. ¿Y sabes por qué la gente no lo entiende? Porque no se arrepiente. Cuando te arrepientas, Dios te cambia el chip y te hace entender las visiones. Siempre, hermano, siempre, desde que llegamos a aquella bodega incendiaria, siempre tuve, hermanos, esa inclinación de la gente de Ceballos, de los niños de Ceballos. Y mire, digamos que apenitas hemos tenido conatos, arrancamos, otra vez nos detenemos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos pensando en nuestro tiempo, no he estudiado para el parcial, y la casa de Dios vacía, desordenada. Entonces organízate, estudia hasta altas horas de la noche. Entonces tiene que detener, hermano, por el bien tuyo. Porque yo creo, hermanos, a la palabra que Dios ha dado a esta casa. Sé que no es fácil decirlo en estos tiempos, pero todavía creo que la gloria de Dios en esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera. Pero también Dios quiere un trabajo. Y Dios quiere despertar el corazón de los Zorobabel que aquí están. De Josué, hijo de Josadar. De los otros, del gobernador. Tú eres gobernador, tú eres sacerdote. ¿Y por qué no entendemos lo que Dios te mandó a hacer en esta casa? Le oro a Dios para que entendamos el diseño. ¿Por qué te has por qué te has colgado? ¿Por qué te has colgado? Hay un diseño, hermanos, que tenemos que respetar y es para Dios. Entendamos el diseño, hermanos, y verás a ver que usted va a llegar solito el domingo, temprano el domingo, sin excusa, sin ninguna excusa, porque para Dios se le da lo excelente. Vamos a orar en esta mañana, que Dios le termine de hablar, hermanos, en su corazón.